Bienvenidos. Imagina un mundo hace más de 3500 años, en la vasta llanura del río Amarillo, donde un reino emergente forja el poder, la escritura, el bronce y los rituales de un imperio. Esta no es una leyenda, es la historia documentada de la dinastía Shang, el primer imperio chino que tenemos evidencia real de haber existido. En este vídeo vamos a explorar cómo surgió qué lo hizo especial y por qué aún hoy su legado resuena. Así que acomódate porque vamos a viajar al pasado, al principio de la civilización china. En este primer capítulo vamos a ver los orígenes y la fundación de la dinastía Shang. La dinastía Shang, aproximadamente 1600-1046 a.C., se ubica en el Valle del Río Amarillo, en la China del Norte. Wikipedia +Woods, Enciclopedia Británica +Is. Según la tradición, fue fundada por el rey Tang of Shang, que logró derrocar al decadente rey de la dinastía anterior, la legendaria Xia, y establecer un nuevo orden. Speeds.fsi.stanford.edu+1. Geográficamente, los arqueólogos han localizado sus centros de poder en la actual provincia de Henan, entre las ciudades modernas de Chengzhou, Luoyang y Anyang, Asia Archipatoai Edu+1. Pero, más allá del simple dato geográfico, lo que resulta fascinante es cómo ese reino emergente comenzó a estructurarse. El rey Shang tenía una corte. Existían nobles emparentados con él. Había ciudades muradas y palacios. Spice.fsi.stanford.edu+1. Durante esta fase, la capital se movió varias veces. La tradición habla de al menos 5 traslados antes de asentarse definitivamente en lo que hoy conocemos como Jingshu, cerca de Anyang. Education. La fundación supuso también una transformación del poder, una centralización muy distinta a las tribus autónomas previas. Se regularon territorios, se explotaron recursos, se organizaron ejércitos. Por ejemplo, se sabe que el rey Shang podía movilizar miles de soldados en campañas militares. Spice.fsi.stanford.edu. En suma, en esta fase la Shang pasó de ser un jefe local o un reino pequeño a convertirse en una entidad política poderosa, con centros urbanos, administración, guerras, los ingredientes de un imperio en ciernes. En este capítulo vamos a explorar la sociedad, la tecnología y la cultura de la dinastía Shang, una de las señas más distintivas, la escritura primitiva china. Los huesos de oráculo, Oracle Bones, descubiertos en Jingshu, están entre los primeros testimonios de escritura en China. Wikipedia +1. Estos huesos de buey o caparazones de tortuga tenían inscripciones con preguntas dirigidas al espíritu de los antepasados. ¿Deberíamos enviar 3000 soldados? ¿Tendrá éxito la cosecha? Spice.fsi.stanford.edu. Ese tipo de escritura significó mucho más que simples signos. Implica que había escribas, una necesidad de registrar la adivinación, la administración, los rituales. De hecho, los estudios señalan que muchos caracteres modernos del chino tienen sus raíces en esos tiempos. EBSCO. Por otro lado, la tecnología del bronce jugó un papel fundamental. La era Shang es considerada la edad de bronce de China, donde los vasos rituales de bronce, armas, campanas, instrumentos musicales, eran elaborados con gran habilidad.
The Metropolitan Museum of Art Plus 1. Estos objetos no solo eran utilitarios, tenían un carácter simbólico, ritual. Se relacionaban con el culto a los antepasados, con el poder del rey, con la jerarquía social. Por ejemplo, solo ciertos nobles podían poseer determinados tipos de recipientes de bronce. Wikipedia. La sociedad Shang era jerárquica. En la cúspide estaba el rey, luego la aristocracia, artesanos especializados en bronce, jade, hueso, comerciantes, campesinos y también, en muchos casos, esclavos o personas sacrificadas en rituales funerarios. Británica, Kitts plus 1. La religión y el ritual estaban entrelazados con el poder político. El rey era sumo sacerdote, de hecho, e intervenía en sacrificios, consultas con los antepasados y en rituales para asegurar la lluvia. La victoria militar o el buen rumbo del reino. spice.fci.stanford.edu+1. Así, tecnología, bronce, escritura, cultura, rituales, culto ancestral, organización social y política se combinaron para dar a la Shang una fuerza, una cohesión interna que la distinguió de muchos de sus contemporáneos. En este tercer capítulo vamos a cubrir el apogeo, declive y legado de la dinastía Shang. Durante su apogeo, la Shang consolidó su poder territorial, militar y ritual. La capital final en Jinshu, actual Anyang, dejó tumbas reales majestuosas. Por ejemplo, la tumba de la reina militar Fu Hao, que demuestra tanto el poder político como militar de la corte Shang. Wikipedia, Plauso 1. Sin embargo, con el tiempo, como toda civilización, enfrentó tensiones internas y externas. El poder aristocrático, los costos de los rituales, la movilización militar, las presiones de pueblos marginados, todo ello contribuyó a una vulnerabilidad creciente. Finalmente, la dinastía cayó ante la sublevación de la casa Zhou, Zhou Dynasty, alrededor del siglo XI a.C., aproximadamente 1046 a.C., marcando el fin de la Shang como poder dominante. The Metropolitan Museum of Art. Pero el legado de la Shang no desapareció. Muchas estructuras políticas, rituales, simbólicas y culturales continuaron transformadas en los reinos posteriores. El hecho de que la Shang sea la primera dinastía china, de la que tenemos evidencias documentadas y arqueológicas, la hace clave para entender la historia china. Enciclopedia Británica. Además, descubrir sus restos en Jinshu en el siglo XX revolucionó la historia. Dejó de considerarse puramente legendaria y empezamos a ver una China temprana más compleja, más organizada. Educación así, la Shang se convierte en puente entre mitos antiguos y la historia documentada, entre sociedades tribales y el surgimiento del imperio. Su caída también enseña: ningún poder es eterno, y la innovación, el ritual, la tecnología también pueden volverse cargas si no se adaptan. Ahora pensemos, ¿por qué la historia de la dinastía Shang nos importa hoy? Primero, porque nos permite comprender los orígenes de una de las civilizaciones más duraderas del planeta. La China actual descansa sobre cimientos que en parte fueron puestos hace miles de años por la Shang. La escritura, el ritual, la unificación cultural, el gobierno centralizado. Segundo, porque revela lecciones universales. Cómo el poder se construye, tecnología plus ritual plus administración, cómo también puede declinar. Las dinámicas de innovación, de gestión de recursos, de relación con el medio ambiente, de conflictos internos y externos, todas son relevantes en el mundo moderno. Tercero, porque también es un recordatorio de la diversidad humana,
y del hecho de que muchas de las ideas que damos por sentadas, Estado, escritura, tecnología, religión organizada, tienen raíces profundas y complejas. Al estudiarla, ampliamos nuestra comprensión de lo que los humanos pueden lograr y de lo que pueden perder. Cuarto, porque en un mundo globalizado donde China es actor clave, conocer su pasado ayuda a entender su identidad, su cultura, sus símbolos. El pasado no está lejos. En muchos sentidos influye en cómo la sociedad se ve a sí misma hoy. Y por último, porque desde un punto de vista intelectual, la arqueología, la historia, la antropología de la Shang muestran cómo lo mítico y lo legendario pueden convertirse en evidencia tangible. Así aprendemos también sobre el método histórico, la importancia de combinar fuentes escritas y hallazgos materiales. En resumen, la historia de la dinastía Shang no es únicamente la de un reino antiguo, sino una pieza significativa del mosaico de la humanidad, con ecos en nuestra manera de ver el mundo hoy.